Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Tal como lo dice nuestra presentación, un espacio de información y de opinión de los temas que realmente importan e interesan a la comunidad. Qué grato es saludarles, decirles bienvenidos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con cobertura en todo el territorio, presentes en las 24 provincias del país. Esto significa en las 4 regiones de la patria. A través del internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es. Y en la televisión legislativa también decimos presente con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Para el día de hoy, el programa, así como en otras oportunidades, lo hemos dividido en dos partes. En la primera estaremos conversando con la asambleísta Jimena Ponce, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País y una de las coordinadoras del Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Hay dos temas importantes que han motivado esta invitación a la asambleísta Jimena Ponce. La una que tiene que ver con el informe desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas y que ha presentado una importante estadística sobre cómo está la humanidad en el planeta entero y cómo se ha ido desenvolviendo su presencia en el planeta, especialmente en lo que tiene que ver con el año 2014. Y también vamos a hablar algo de la materia educativa, porque eso además nos permitirá conversar sobre las reformas a la ley orgánica, a la ley de educación intercultural, con ella y con nuestro próximo invitado. Jimena, primeramente, muy buenas tardes. Gracias por aceptar este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, siempre es un gusto estar a través tuyo en contacto con la ciudadanía. Comencemos con lo que ha desarrollado el Programa de las Naciones Unidas sobre un estudio que realizó respecto de cómo está la humanidad en el planeta y de manera particular cómo estamos en el Ecuador. Así es, se trata del Índice de Desarrollo Humano. Este es un indicador que ha ido elaborando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de tal forma que pueda, en base a 3 componentes, un componente que tiene que ver con salud, otro componente que tiene que ver con educación y otro componente que tiene que ver con ingresos, va juntando estas variables y va formando el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, y va evaluando y monitoreando a cada país en la medida en que se vayan cumpliendo estos indicadores. Ahora, por supuesto, adicional a la medición, siempre hay otro trabajo que realices del PNUD y de algunos otros organismos regionales multilaterales, que es el de incidir en las políticas para que el indicador no mejore numéricamente únicamente, sino que su mejora signifique que existen políticas de inclusión, políticas de incorporación de aquellos grupos que han estado fuera, de disminución de la desigualdad que a la larga pueden estar confluyendo e identificándose en este índice de desarrollo humano. Vamos a detallar cada una de las estadísticas que presenta este programa, pero antes, ¿cuáles son las motivaciones, los objetivos que tuvo el Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza para acoger este estudio realizado? Bueno, en el grupo es interesante dar a conocer a la ciudadanía que estamos varios parlamentarios reunidos, estamos 33 compañeros y compañeras asambleístas, y la idea de estos grupos es pensar de otra manera más matricialmente en lo que tiene que ver con nuestra legislación, con nuestro trabajo legislativo, tanto el de producción de leyes como el de fiscalización. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo sectorial, tenemos salud, tenemos educación, derechos de los trabajadores, economía, como cada una de las mesas temáticas o de las comisiones permanentes, especializadas. Pero acá nos reunimos con estos enfoques mucho más integrales, sobre todo el que hemos conformado desde el 2013 con el compañero Beto Benchica, la compañera Dorita Aguirre y quienes hablan la coordinación colectiva. Y entonces, ¿qué decimos? Juntemos todos los esfuerzos, las miradas de salud, de educación, de economía, de desarrollo productivo, que son las diferentes mesas sectoriales, en el ejercicio legislativo que nos permita combatir la pobreza y la desigualdad, que es el nombre de nuestro grupo, que nos permite un trabajo interdisciplinario. Y en esta lógica hemos venido trabajando fundamentalmente algunos temas de educación y de salud, que estamos compañeros en este entonces presidentes de las 2 comisiones, para poder incidir que estas leyes vayan pues contribuyendo también a la disminución de brechas. La disminución de la desigualdad o la desigualdad es una causa fundamental de la pobreza. Por tanto, en la medida en que las vayamos disminuyendo, pues también los resultados sobre pobreza tendrán impacto. Bien,
Se conoce de la situación de las personas que están en ese índice de pobreza precisamente, Jimena. ¿Cuáles son los aspectos que influyen? ¿Cuáles son esos elementos, factores que influyen para que exista pobreza en el planeta? ¿Y cómo estamos en esta materia en el Ecuador? Bueno, aquí creo que cabe resaltar también trabajos que como proyecto político los llevamos desde el Ejecutivo. La creación de una Secretaría Nacional de Combate a la Pobreza y a la Desigualdad, la de Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad, que está afincada en la institución que se llama SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación. Aquí, justamente, el Grupo de Combate a la Pobreza, con esta Secretaría de Erradicación de la Pobreza, vamos a firmar un convenio, bueno, en realidad es la Asamblea quien tiene la personería jurídica, la compañera Gaby con la Secretaría, con Pavel, el secretario de SEMPLADES, para poder establecer nexos técnicos que nos permitan identificar dos cosas. Uno, un barrido de todas las leyes que tenemos en la agenda legislativa y que nos permite identificar cuál es su real contribución a eliminar desigualdad. No es que haya una ley para eliminar la desigualdad, es que todas las leyes, y esa es la lógica integral de un proyecto político que piensa construir un socialismo, el buen vivir, es que todas las leyes, todas las políticas públicas, ya no sea un discurso, nada más esto decir que el hombre o el ser humano es el centro, sino que efectivamente un ser humano con trabajo, con dignidad, saliendo de la pobreza es el centro. Por tanto, este acuerdo con la Secretaría Técnica tendrá entonces como efecto, como uno de los elementos de intersección, el que podamos identificar la legislación que incide en la determinación de las desigualdades y por el consecuente combate a la pobreza. Incide a veces positivamente o negativamente, y eso también será fruto del análisis. Y una vez obtenida esta información, pues procurar las reformas legales, jurídicas, que nos permitan entonces romper con esas desigualdades. Una causa fundamental de la pobreza son las desigualdades, la inequidad entre hombres y mujeres. Alguien tiene más, tiene demasiado y otro no tiene nada. Por supuesto, vemos primero inequidades por tipos, por poblaciones, hombres y mujeres, el sector urbano y rural, los pueblos afrodescendientes, indígenas frente a los mestizos y a los blancos. Todas estas desigualdades tienen entonces que ser tratadas, tienen que ser revisadas. Debemos pensar en políticas de acción afirmativa que incluyan estas poblaciones en el sistema económico, en los circuitos sociales, en los circuitos de política pública e ir eliminando la pobreza. Pero esa es una vía, esa es la de la inclusión. Hay otra vía justamente la que usted señala y que determina también estas grandes diferencias. No puede ser que el 1% de la población viva con el 99% de los recursos. Esto ocurre a nivel mundial y la riqueza en el planeta Tierra, el planeta es una unidad planetaria y tiene recursos finitos. Por tanto, esto algún rato va a ser invivible, va a explotar. Entonces, ¿qué nos corresponde como país y como región? Porque son esfuerzos que el mismo compañero Rafael Correa, presidente, los coloca en la CELAC, en esta unidad de países latinoamericanos y del Caribe. El combate a la pobreza y la desigualdad. Y la desigualdad se da ya en el sentido que usted planteaba, esa oprobiosa concentración de la riqueza. En manos de unos pocos, toda la cantidad de riqueza con la que el resto, digamos, a la que el resto se le va minando. No son dos andariveles diferentes, no son dos vías en paralelos. Si alguien concentra, alguien no tiene, alguien deja de tener. Y resulta que esas dos poblaciones vivimos en el mismo planeta, vivimos en la misma región, vivimos en el mismo país. Entonces, las acciones desde el Estado, desde la institucionalidad pública, sobre todo, por supuesto, desde un proyecto político que define con frontalidad el combate a la pobreza y a la desigualdad, pues tienen que pasar también por una adecuada distribución de los recursos, como también de la riqueza generada por el uso, apropiación y explotación de los recursos. Se me ocurre que ese tema, por ejemplo, podría ser parte de ese gran diálogo nacional que se piensa abrir a propósito de aquellos dos proyectos de ley que fueron entregados a la Asamblea, pero que luego fueron retirados por el Ejecutivo. ¿Podría ser esto parte de un abono trascendental para ese análisis y ese diálogo? Jimena, acá podríamos tener las mejores intenciones, la mejor legislación hablando como Ecuador, pero no somos solos en el mundo. ¿Cómo desde aquí también irradiar para que los demás comiencen a pensar de esa manera de construir algo más equilibrado y algo que además no vaya depredando la naturaleza, que es lo único que nos queda, es la única casa que tenemos del planeta Tierra y nada más por lo pronto? Por supuesto, es nuestro único contenedor, por tanto tenemos que cuidarlo, respetarlo también, respetar los flujos energéticos, los flujos de materiales, los flujos de vida que tiene el planeta para poder seguir viviendo en el planeta. Pienso que este tema de la integración regional es absolutamente importante. El vernos como país nos permite tomar ya en la división política que tenemos en
en el planeta, pues nos vemos como un país, pero sería loco dejar de vernos como una región. Ajá. Y sería loco también e irrisorio dejar de vernos como un planeta, como partes de... Cuando hablamos del cambio climático, por ejemplo, el cambio climático sabemos que los grandes porcentajes de los gases de los gases de efecto invernadero, del CO2, lo producen los países más industrializados. Pero el efecto de calentamiento global lo vamos a sufrir todos. Y lo vamos a sufrir en mayor consecuencia aquellos países en donde hemos tenido menor preparación para los riesgos o no tenemos mayores opciones. Entonces, esa injusticia la vamos a ver también incluso en el tema ambiental. Por tanto, tenemos que vernos como todo un sistema absolutamente equilibrado. ¿Ha visto usted estas esferas, estas biosferas que a veces las venden, que las promueven, donde usted adentro tiene un ecosistema? Por supuesto, así tenemos que vernos como planeta. Si no lo riega, si no lo mantiene, si no lo cuida, eso no tiene vida y poco a poco se irá muriendo. En este caso, el sistema económico, el capitalismo, ha permitido una injusta, inequitativa distribución de la riqueza, una apropiación del valor del trabajo convertido en riqueza y una apropiación por el lado del capitalismo. Eso tiene un límite y nosotros no queremos llegar a ese límite cuando explote. Por eso, como proyecto político, planteamos desde ahora medidas que permitan una redistribución mucho más justa y equitativa, con las dos leyes que fueron presentadas, la de herencia y la de plusvalía, pero también con muchas otras leyes, la de acceso al conocimiento, la de acceso e igualdad de oportunidades en derechos, en salud, en seguridad social, en la generación de un trabajo digno, por ejemplo. Son iniciativas legislativas que están en camino, que son parte de la agenda que tratará y resolverá el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo pronto, revisábamos lo que trae este informe realizado por Naciones Unidas y nos encontramos con una estadística que a mí me ha dejado impresionada. El 80% de los seres humanos no tiene protección social. ¿Qué tiene? Si no tiene protección social, ¿qué tiene? Está a la deriva, está totalmente desprotegido, está a su suerte. Esto es inhumano. Esto no podemos seguir solamente hablando. A veces se ve además el tema de protección como una política demasiado paternalista, y ese demasiado, no sé, tiene un sentido un poco perverso. Un Estado tiene que proteger a su gente. Tiene que proteger a su Estado gente. Que no protege. Un Estado maneja los recursos, ¿no? Maneja la cosa física, maneja incluso, digamos, la seguridad. Es decir, un Estado tiene que proteger también a sus ciudadanos. Proteger en el sentido de protección social, el derecho al trabajo, la estabilidad en el trabajo, la gestación en el trabajo que nos toca a las mujeres, el desempleo, los accidentes en el trabajo. Todo esto es un sistema de protección social y hay sistemas contributivos y no contributivos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el bono de desarrollo humano se lo interpreta como un sistema de seguridad social no contributivo, es decir, se tiene una cobertura a los adultos mayores sobre los 65 años, que no han tenido antes ninguna relación laboral, gente pobre, pero que tienen su subsidio, su transferencia monetaria de $50 mensuales, pese a que no han estado anteriormente contribuyendo. Esto es un tema de justicia, pero son justicias en los umbrales mínimos. Tenemos que garantizar una vida digna a todos y todas, y para eso se requiere también, como en todo el sistema de protección y de seguridad social, solidaridad, obligatoriedad, subsidiariedad del Estado, y son elementos que tenemos que trabajarlos no solo en la ley, no solo en el Ministerio de Finanzas, sino en la cabeza y el corazón de la gente. Si no tenemos solidaridad, si el que más tiene no quiere pagar más para que el que menos tenga y menos paga por el sistema de contribución, pueda tener los mismos derechos que uno, pues no estamos hablando de una sociedad cohesionada ni de una sociedad justa. Todas estas reformas de combatir a la pobreza y la desigualdad, de redistribuir de mejor manera los recursos como la riqueza, tienen que pasar también por la cabeza y el corazón de la gente. De lo contrario, no estamos construyendo sociedad. Decía hace un instante la asambleísta Jimena Ponce, el capitalismo está pasando factura, palabras más, palabras menos, y esa factura que está pasando demuestra que ha fracasado. ¿Y del capitalismo qué nos queda? ¿Cuál podría ser el salto? Es parte de lo que vamos a seguir conversando con nuestra primera invitada del programa del día de hoy, la asambleísta Jimena Ponce, de los registros de la provincia de Pichincha por Alianza País y una de las coordinadoras del Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.